Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazín de la Mañana con Nuria González. Queremos informarte. Bueno, pues seguimos en esta mañana, cuando son ahora mismo ya 24 los minutos que pasan sobre las 11 de la mañana, y vamos a dar paso a la consejera Nereida Calero. Muy bienvenida, Nereida. Buenos días, gracias, Nuria. Feliz año. Igualmente, a todos y a todas. Bueno, hoy no vamos a hablar tanto de ordenación territorial, estamos empezando el año y vamos a empezarlo desde el punto de vista de la Field Commission también, aunque hoy hay una noticia con la que hemos arrancado, que es el traslado definitivo de la turbina de la central eléctrica del Charco. Es una noticia muy positiva para la isla de Fuerteventura, muy positiva para el municipio de Puerto del Rosario y muy positiva para las pretensiones que tiene el Cabildo del traslado definitivo de esa central. Es un dictamen de la Dirección General de Industria del Gobierno de Canarias con los que hemos intentado contactar. Todavía no ha sido posible para que nos den más detalles de esta operación, y parece que sí, que hay 2 años a partir de ahora en los que Fuerteventura tiene que empezar ya ese traslado. Entiendo que esto pues es una gran noticia para el desarrollo de la ciudad. Yo vi la noticia esta mañana, no teníamos ningún tipo de información, no sé si la consejera que lleva energía sí la tiene, ordenación del territorio no. Esto supongo que será como la otra solicitud que hizo, eso siempre lo tiene que pedir la empresa. La empresa es la que tiene que pedir ese tipo de bajas, y es porque también la ley les obliga a darles de baja cuando pasa su periodo de vida útil. ¿Recuerdas que también solicitaron dar de baja a 2 generadores y se los denegó? Se los denegó la Dirección General de Industria porque decían que podía poner en riesgo el suministro, y ahora parece que a este sí le ha dado permiso. Repito, estas son cosas que no están haciendo tampoco porque estén pensando, y me atrevo a decirlo, en lo que les estamos pidiendo desde hace tantos años, la ciudadanía de Fuerteventura, en especial los de Puerto del Rosario, los vecinos, sino porque la ley les obliga a darles de baja cuando pasa su vida útil. En cualquier caso, repito, no depende de las administraciones de Fuerteventura el traslado de esa central. Nosotros hemos llegado a todo lo que hemos podido desde que llegamos, de solicitar que en la planificación energética, cuando se sienta el gobierno con el Estado, contemplen el traslado de esa central y nuevas ubicaciones. Y en esa batalla hemos estado, incluso presentando alegaciones a la nueva planificación energética del Ministerio, que sabes que no aparecía Zurita, por ejemplo, con la puntuación principal, sino aparecía precisamente el Charco otra vez. Hicimos reclamaciones, como he dicho aquí varias veces, alegaciones, y bueno, al final lo que conseguimos es que por lo menos Zurita apareciera también en las zonas de Puerto del Rosario, no como ubicación principal aparecía al sur de Fuerteventura, que también hace falta para la ubicación, pero lo que sí conseguimos es que no se le diera mayor puntuación por estar en el Charco. Por eso te digo, a medias conseguimos nuestras pretensiones, pero es el gobierno quien, al sentarse con el Estado y con el generador de energía, en este caso Endesa, pues tienen que hacer esa planificación y empezar a contemplar dónde se ubica, y eso va por puntuación. Repito, ahora en la nueva subasta que se abrieron los sobres el año pasado a finales, ¿sí? Pues creo recordar que habían 4 empresas, y ahí es donde se decidirá, y por puntuación las ubicaciones en base a todo eso. Es decir, que no deberíamos de cantar demasiada victoria, ¿quieres decir? No, todo dependerá de quién gane el concurso para los nuevos cupos. De la Porque empresa, así, sí, sí, de la multinacional. Sí, es una subasta. Es verdad que es la primera vez que se hace ese tipo de concursos para romper el monopolio de Endesa, pero que también te digo que no es porque salga de nadie, sino porque te lo obliga Europa, esa prohibición a los monopolios. De hecho, no se podría presentar cuando excede de un porcentaje de que esté gestionando, en este caso es el 100%, no se podría presentar, sino hasta tener, creo que le permiten un 40 o un 50%. Y entonces el resto se supone que es para el resto de empresas. Solo si quedara desierto un porcentaje podría ella ser la adjudicataria de nuevos cupos. Y así va la cosa, pero que se escapa de las administraciones locales. Nosotros lo más que podemos decir es que está causando un daño importante a la contaminación y a la población, y que hay que sacarla de ahí, es lo que nos hemos cansado de repetir.
Luego, cuando vinieron empresas interesadas en instalarse en Fuerteventura, que podrían romper ese monopolio, pues nos sentamos con el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, fue cuando puso a disposición el suelo para quien resultara adjudicatario, que no dijeran, es que no hay suelo, que es difícil, que era también esa zona de Zurita, pero que bueno, abiertos a que sea en otro sitio cualquiera, pero por lo menos ya es una ventaja para la gente que se presenta de que le pueda presentar a los gobiernos que dispone de suelo para sus proyectos. Y en eso estamos, hemos hecho todo lo posible junto al Ayuntamiento de Puerto y vamos a ver. Bueno, pues así está la situación sobre una noticia que hoy, pues bueno, nos había alegrado un poco el día a primera hora de la mañana, pensando que sí, que en 2 años quizá podríamos prescindir de esta central eléctrica que estrangula el crecimiento de Puerto del Rosario y que además afecta a los vecinos de la zona muy, muy, muy negativamente, sobre todo cuando el Cabildo ya ha definido que sea el entorno del complejo ambiental de Zurita, donde, al no ser una zona que tenga ninguna población cercana y es una zona que, bueno, pues se ha decidido que sea para residuos, etcétera, Exacto. sería el lugar más idóneo. Sí, alejado de las poblaciones, sin duda. Exacto. Bueno, hoy en la primera mesa política han estado los grupos de la oposición, en este caso Partido Popular y Nueva Canarias. Parece que Partido Popular va a votar en contra de los presupuestos, parece que Nueva Canarias sí les va a dar el apoyo al grupo de gobierno. Se hablaba también sobre el PIOF, el Santo Grial, han dicho que era de Fuerteventura. ¿Cómo van esos trámites? Bueno, en cuanto al presupuesto, ir a pleno el día 9, pues bueno, lo que es normal, la oposición es la oposición y es normal que voten en contra, ¿no? Tú tienes que hacer oposición. Nosotros intentaremos hacer lo que hemos hecho hasta ahora al llegar, que es gestionar lo mejor posible el dinero con el que se cuenta y si se necesitan partidas pues para suplementar determinadas gestiones, se irán suplementando a lo largo del año. Y el presupuesto para avanzar y gestionar, pues hay que aprobarlo. Si esa es la posición, pues bueno, entiendo que se haga. Al final esto es política. En cuanto a planeamiento del PIOF, sí. Yo no sé quiénes estuvieron de... Claudio Gutiérrez y también Sonia Álamo. Bueno, pues sí, fue precisamente don Claudio, que ya lo dije la última vez que estuve aquí. Sí es Sonia, que bueno, que prácticamente acaba de llegar, como algunos de nosotros, pues vale, pero alguien que lleva en el Cabildo tanto tiempo que diga que el PIOF no se ha sacado, no se ha hecho, pues ha estado en la oposición y ha estado en el gobierno durante muchísimos años, entonces ya se lo podía haber hecho mirar un poquito mejor. El PIOF, pues ya expliqué en el pleno, cuando lo llevamos, que llevaba desde el año 2000, bueno, realmente se inició en el 2005, pero llevaba desde el 2009 con muchísimos intentos de sacarlo adelante. Se ha quedado en las gavetas por diferentes motivos. Yo también digo que la política hace mucho daño al planeamiento, es difícil llegar a acuerdos, a veces incluso en tu propio partido, simplemente porque hay visiones distintas, pero cuando tienes que buscar consensos, pues mucho más. Ahora mismo los documentos estaban encargados a GESPLAN, como sabes. Cuando llegamos habían 14 documentos encargados a GESPLAN, entre ellos el PIOF, y tenías 2 años desde que se inició, que era el 2021, pues para, la ley te dice que si en 2 años no culminas lo que avanzas en ese trámite, pues caduca. Los técnicos entendían que estaba el procedimiento caducado, además había muchos informes que decían que los documentos que existían pues no estaban acorde a las leyes, pues claro, desde el año 2009 habían documentos, era una caja, un cajón desastre lleno de muchísimos documentos que te darían una inseguridad jurídica tremenda, con lo cual al llegar, como te digo, estaba encargado este documento a GESPLAN, caducaban esos plazos en diciembre del 2023. Fíjate cómo era la cosa, que GESPLAN le había notificado al presidente anterior que de los documentos, que no podía trabajar con los documentos que habían porque estaban totalmente obsoletos y faltaba documentación y los demás no estaban adaptados incluso a la legislación vigente. Se lo reitera por escrito en comunicados al presidente y en junio de 2023, en ese periodo electoral, GESPLAN incluso hace una subcontrata a un equipo externo para que se encargue del PIOF, imagínate. Y pues había de plazo pues los 5 meses para que ese equipo pudiera conseguir todos esos documentos y poder tener algún avance antes de diciembre. Esperamos, no llegó absolutamente nada, por supuesto, pues en enero de este año pasado decidimos modificar el encargo a GESPLAN, recuperar el PIOF para hacerlo nosotros directamente desde el Cabildo y no desde GESPLAN. Modificamos el encargo, modificamos los pliegos, lo sacamos
a licitación. Hace un mes, ¿no? Sí, Aproximadamente. claro, había que elaborar pliegos, aprobar los pliegos y todo eso lleva unos procedimientos administrativos bastante tediosos, entre otras cosas. Pues eso, lo hemos llevado a pleno para culminar aquel, darle el carpetazo, iniciar un nuevo procedimiento del PIO, que tendrá que estar en 4 años máximo. Todo dependerá también de las dificultades que le pongan pues tanto los ciudadanos como otras empresas, como los propios partidos políticos. Y lo digo, no depende al final. Y también quiero recalcar, porque ya nos estamos encontrando problemas desde la propia adjudicación, ya tenemos quien anuncia que va a recurrir incluso los pliegos y demás. No sé si lo han visto por ahí en prensa o bueno, en esos Facebook que hay. Nos están poniendo impedimentos desde antes de empezar con el documento. Te ponen todas las trabas posibles. Quiero recalcar que las trabas no me las ponen al final a mí, como consejera. A la ciudadanía, Sí, ¿no? al final las trabas se les están poniendo a los documentos más importantes que necesita la isla. Y como dice, esta adjudicación se han presentado 2 empresas, se llevó a mesa de contratación y ahora mismo está ya remitido al Servicio de Ordenación del Territorio, porque ahora tiene que valorar esas 2 ofertas que existen de 2 empresas distintas, de acuerdo a unas puntuaciones que están establecidas en los pliegos. Y bueno, eso te digo, todo dependerá más de los trámites esos que son larguísimos, del sentido que ponga cada uno, que no entorpezca más de lo difícil que es. Porque aquí lo que ocurre es que cuando entra la política salta el PIOF, es decir, el desarrollo de la isla. Nos hemos cansado de repetir o de escuchar también en Parlamento que hasta que Fuerteventura no se defina a sí misma, se está privando de muchas cuestiones. Una de ellas es el tema de vivienda, por ejemplo, a la hora de planificar suelo. Bueno, ahora tras la ley 7, tras la ley del suelo, le quitó muchas competencias realmente a lo que es el PIOF. Pinta realmente, por entendernos, que todos nos entiendan, lo más gordo, y casi todo lo remite a los planes generales que hacen los municipios. Que tampoco tenemos. ¿Qué pasa? Que tampoco tienen. También al empezar tú con un documento como este, nosotros al llevarlo a pleno podíamos haber acordado la suspensión tanto de licencias como de los elementos de ordenación, entendiendo siempre que como estoy diseñando la isla, pues se suspende todo hasta que yo la diseñe para que luego nada se contradiga con lo que ha acordado la ciudadanía en general. Pero hemos decidido no hacerlo, Nuria. Hemos decidido no suspender licencias y no suspender los instrumentos de ordenación de los municipios para que los municipios puedan seguir avanzando. Está avanzando tanto Pájara como Tuineje como La Oliva. Y aún sabiendo que igual se define algo que pueda tal, entendíamos que tras la ley del suelo es minoritario y no vamos a suspender ni licencias ni los instrumentos de ordenación. Bien, esto es tranquilizador también para las personas que llevaban quizá muchos años esperando una licencia, Nereida. Sí. Por parte de las oficinas técnicas de los ayuntamientos, quiero decir. Sí, a los propios ayuntamientos, si están empezando, yo qué sé, con el caso de La Oliva, están empezando con la adjudicación creo que se lo han hecho a Gesplan, si no me equivoco, tú a lo mejor tienes más información. Eso, que no les impida a ellos poder ordenar en lo que son los núcleos, que son las competencias que ellos tienen, que sigan hacia adelante, porque como se está viendo también, tanto disparate, como tú has dicho, tanta necesidad de suelo para vivienda, entre otras cosas, pero necesitan ordenar con urgencia los ayuntamientos porque sí, la isla, yo no sé, la presión que estamos viviendo, yo no sé si es por esa otra vez burbuja inmobiliaria, pero está subiendo una agresión importante, hay que ordenarla con urgencia. Bueno, hay que ordenarla con urgencia y sobre todo el tema de la vivienda que, lo decimos a diario, está estrangulando la competitividad de las empresas, la capacitación de muchos profesionales que quieran venir a trasladarse a Fuerteventura y desarrollar su trabajo y no pueden porque no lo están encontrando. Lo veíamos también con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, no tienen vivienda tampoco. Es decir, todo apunta a que, solucionado eso, podríamos avanzar un poco más hacia adelante en el caso de Fuerteventura. Yo siempre digo, a lo mejor soy muy extremista, pero yo siempre digo que el territorio es absolutamente limitado y que hay que hablar de capacidad de carga. Yo no voy a decir quién tiene o no que venir, pero sí que hay que decir cuántos pueden venir. Y si el límite de crecimiento lo tenemos en X, bueno, empezando porque creo que sería totalmente inasumible tener vivienda para todo el mundo, todo el tiempo. ¿Por qué no? Porque esto crece, porque hay gente que viene, porque tal, seguimos creciendo. Sí. Entonces es una necesidad como las sanitarias o cualquiera de estas. Nunca va a acabar la demanda de vivienda, nunca acabaría. Entonces,
eso va a ser cuando dicen, no, un mito que se acaben los problemas de vivienda, no se van a acabar en la vida. ¿Que hemos llegado a un extremo tal? Sí, hemos llegado a un extremo pues preocupante, pero vuelvo a decir, hay que hablar de capacidad de carga, porque la isla es lo que es. Si un territorio ya lo tenemos reservado por sus valores ambientales y demás y protegido para seguir viviendo un poco en respiro, y el resto también tienes que pensar en infraestructuras de todo tipo, sanitarias, educativas y de toda índole, y otros tipos de suelo que necesitas para todos esos servicios. Esto tiene un límite y yo creo que debemos un poco desterrar la idea de que aquí se va a conseguir, aunque hubiese dinero y toda la capacidad suficiente para hacerla rápida, sería inasumible hacer vivienda para tenerla más o menos al día permanentemente. O sea, capacidad de carga hay que tener, ver la población que tenemos, pero desterrar esa idea de que aquí siempre va a haber vivienda para que venga y la gente y más y más y más y más. No. Tenemos un límite, y más siendo una isla. Eso es... ¿Cómo se establece esa capacidad de carga? Pues ahora mismo en el propio Parlamento hay una comisión de estudio. Sí, la del reto pero ya demográfico. desde los tiempos de Paulino Rivero, que ya hace unos cuantos años, 3 legislaturas por lo menos, él empezó a hablar de la capacidad de carga y de poner límites, y bueno, lo tacharon de loco, de todo tipo, de xenófobo, de disparates. Y bueno, es gente que a lo mejor tiene más visión o que tiene otro tipo de asesoramiento, sabe lo que se viene, y fue previsor, y siempre llegamos tarde a los sitios luego corriendo, y cuando se corre se suele luego actuar mal. También digo que siempre el daño en la planificación es irreversible, igual que en el territorio. Es complicado tomar decisiones a la prisa sin planificación. Por eso nosotros también nos opusimos a ese decreto de urgencia de la vivienda, porque entendíamos que la solución no era destinar suelos incluso dotacionales o de espacios libres a construir bloques, y que toda esa gente tiene que venir, y precisamente si viene más y necesitas más vivienda, necesitas pues más suelo sanitario, más suelo educativo, más suelo de todo más tipo. Agua. Esto no se puede... Esos problemas no se pueden ni se deben resolver de manera aislada, sino de una manera estructural, que tú, lo que te digo, planifiques todo el suelo, bajo mi punto de vista, pero bueno, igual me estoy equivocando. No, porque la isla está dando indicios de que no se está equivocando. Me parece que es así, Nereida. Obviamente todo Fuerteventura tiene un límite, nos lo han recordado en las calles también este año 2024, este año pasado. Volviendo a la licitación del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura, si está ya tan avanzado, a punto ya de emitirse un dictamen, ¿qué empresa será la que se ocupe? ¿Cuándo podríamos ver que tuviéramos un plan? Es decir, en el esta Pleno también se legislatura... aprobó el cronograma, se tenía que aprobar un cronograma. Hemos querido ir adelantando las fases que hemos podido adelantar, que por ejemplo, con el plan energético nosotros esperamos a tener una empresa adjudicataria para hacer una consulta pública previa, que tiene que estar un mes en exposición pública y todas esas cosas. Nosotros ahora lo hemos querido adelantar antes de tener incluso el equipo, ya adelantar las consultas públicas previas, ya las hicimos también, estuvo todo el mes de noviembre, creo recordar. Estamos ahora elaborando lo que es la comisión de seguimiento, que hay que hacer con las administraciones, una comisión de seguimiento, también estamos en esos pliegos para, desde que esté adjudicada, arrancar. Como te digo, en ese cronograma también que se aprobó en pleno, la fecha límite, que era 4 años, y 4 años no porque nos lo inventemos nosotros, sino porque los plazos que tienes que ir dando de publicaciones, pues de posición pública no sé cuánto, de no sé qué, 3 meses, pues tú vas sumando todas esas fases y dabas 4 años, 2028. Estamos empezando 2025 y todo el mundo dice, entre ellos la gente que lleva toda la vida consejeros en el Cabildo, como he dicho, que quiere dar lecciones, pues yo siempre digo, si hubiesen hecho esto, en vez de estar metiendo papeles cada vez que llega un político, un papel diferente, que no se puede ni casar con el resto de papeles, y le hubiera dado pues 4 años no son tanto tiempo si el documento se tiene. Pero, repito, todo depende de que las trabas que le pongan, y no a esta consejera, sino al propio documento. Si queremos tener un documento, bueno, la propia Águeda Montelongo y Sergio Lloret dividieron su voto dándonos el voto de confianza porque entendían que el planeamiento se tenía que hacer. Águeda nos apoyó. Siempre advirtiendo que pedía la máxima participación, que quería participar en el documento, pero que bueno, que entendía que era un documento necesario. Pues hay gente que ni eso.
O sea, si votas en contra en un pleno es porque entiendes que no se están dando los pasos correctos y quieres seguir empantanado. Entonces, nosotros lo vamos a intentar hasta donde nos dejen. Sergio Orete en contra y Águeda Montelongo Sí. dio el voto Sí, sí. a favor dentro del mismo partido. Sí, sí, sí. Bien. Quería preguntarle sobre la ley de vivienda vacacional, porque bueno, entra en el Parlamento, es decir, está en su fase final. Hay una noticia que decía que se ha creado un efecto llamada. ¿Qué opinan ustedes? Un efecto llamada con respecto a las familias que están pidiendo la solicitud, la licencia para dedicar sus viviendas antes de que entre la ley. ¿Esto es cierto? Hombre, no lo sé. Yo ahora ya... antes, como sabes, era la portavoz de la Comisión de Turismo del Parlamento de mi partido. Y como además es un tema que me apasiona, porque además es lo que estudié y lo que me puede, pues me metía más. Ahora, para que no se me suba tanto el cortisol, intento de un lado y otro. Pero sí que cuando empezamos el Parlamento con el alquiler vacacional, entendíamos que había que modificar ese decreto. También, como sabes, hicimos el intento de intentarlo regular. Nadie puede negar que se ha ido de las manos, nadie puede negar que ha causado también problemas de vivienda, de oferta de vivienda. Nadie puede negar que la gente también tiene derecho a hacer con su vivienda, pues, si se construye una vivienda, decir, pues, la quiero dedicar a esto, porque al final, pero hay que buscar un equilibrio. Se estaba yendo de las manos, entendíamos que había que modificar el decreto. Yo con Doris tuve muchas sentadas a veces complicadas, porque claro, ellos entienden que otra cosa que tiene límites, por supuesto que tiene límites. Entonces tendrá que haber un porcentaje como de acuerdo a, no sé, pues si tenemos problemas de viviendas, pues sí, pues hay que poner un porcentaje, porque hay que poner un porcentaje y unas condiciones también. No hay capacidad de inspección ni para la oferta legal y muy controlada. Dudo que haya capacidad de inspección para todo ese alquiler vacacional que encima va a estar disperso. Son muchos aspectos que hay que abordar, pero como te digo, en la legislatura pasada, no en la anterior, estuvimos a punto de aprobarlo y se quedó en el periodo de descuento sobre la mesa por temas políticos también. Entendían los partidos que les podía afectar y nadie quiso tomar una decisión. La consejera yo creo que ahora está siendo valiente en afrontarlo, porque podía haber mirado perfectamente para otro lado, como hizo Yaisa Castilla en los 4 años que estuvo. Y se está enfrentando a gestión, sí. A ver cómo sale la cosa. Habrá que buscar un equilibrio, porque te digo, sí, quitando que la gente tiene derecho a ganarse un dinerillo y a vivir mejor, hay que buscar un equilibrio, porque al final se convierte, claro, ya no pensamos en el ciudadano, sino en el gran promotor que dice, ¿cómo? Que es que a ellos solo les exiges esto y a mí como hotel todo esto. Ya nos lo decían en su momento, sobre todo los empresarios de Tenerife. Dices que le doy de baja a mi hotel, mañana quito al recepcionista y quito el vigilante y lo dedico al alquiler vacacional y saco más dinero. Entonces... Y paga menos. Y paga menos. Y paga menos al gobierno. Hay una respuesta popular al hilo de todo esto que está pasando, la presión quizá de la falta de vivienda. También estoy hablando aquí para las familias de los vecinos majoreros de Fuerteventura, que ha hecho revisar por qué no se puede construir en suelo rústico. Volviendo a ese decreto con el que comenzaba casi el año 2024, en el que el gobierno de Canarias proponía de una forma quizá improvisada o repentina, ustedes lo tacharon precisamente con esos adjetivos, sobre las políticas de vivienda que se podían desarrollar y sobre los derechos, vamos a decir, consuetudinarios, los que han tenido los majoreros de esas tierras que les han dejado sus antepasados, ¿no? ¿Cómo resolver esta cuestión? Pero ¿en suelo rústico se puede construir? ¿Dónde se construye en rústico? El desazón de muchos de los vecinos de Fuerteventura, que en algunas partes de sus herencias no pueden construir. Pero bueno, será en una parte de la herencia donde tiene alguna protección ambiental. Si no se puede, por ejemplo, Las Ares, asentamiento rural, suelo rústico, asentamiento rural, Villaverde, esos sitios. Otra cosa es que tú tengas un terreno en un sitio protegido, que tenga una protección paisajística, que tenga una protección que esté dentro de un parque natural, que eso está fuera de ordenación, o que esté dentro de un suelo agrario, de protección agraria, con lo cual lo que se permiten son los cuartos aperos estos, sí. pero claro, son suelos con unas protecciones, en un suelo protegido evidentemente, pero en el resto sí, y como digo, ya no es competencia tampoco del plan insular es competencia del plan insular, pues eso, precisamente, definir qué suelos están protegidos y qué suelos quedan luego a ese tipo de cosas, pero luego la ordenación pormenorizada sí lo hacen los ayuntamientos. Y
Me gustaría saber cuáles a lo mejor los casos más concretos que tú me los pudieras decir, pero si tienen dificultades para construirlos, ¿por qué tiene Nuria algún tipo de protección? Quizá porque Fuerteventura está hiperprotegida, es decir, es normal que lo esté. Es una isla, es sensible, las leyes medioambientales tienen que ser así si queremos pensar en el desarrollo de futuro y pensemos que después de nosotros va a haber otras muchas generaciones que querrán vivir también aquí. Pero son 13 parques naturales los que tenemos actualmente en la isla. No, parques naturales 4, Lobos, Las Dunas, Betancurias, Parque 13 Rural. zonas protegidas dentro del territorio. Tal, sí. Pero claro, están protegidos no porque nos dé la gana, sino porque tienen unas condiciones, unos valores ambientales que se considera, fíjate tú, hasta normativa europea o normativa canaria, se considera que tienen unos valores ambientales que son intocables, que aunque nosotros los quisiéramos desproteger, de hecho, las zonas cepas no las pinta un cabildo ni las pinta un ayuntamiento. Esos espacios naturales han pasado por un parlamento. La Red Natura 2000 tampoco la define un cabildo ni un ayuntamiento, o sea, es normativa de sitios que tienen una protección ambiental y tal, porque reúnen esos requisitos. Y además lo que has dicho, flaco favoraríamos a las generaciones futuras si nos convertimos. Yo no sé si nosotros tenemos ejemplos de lo que está pasando en el resto de sitios, en el resto de islas. La última reunión que tuvimos en Tenerife para un tema de trabajo, nos pegamos en la autopista 40 minutos. Nosotros queremos llegar a eso, de verdad. Ahora están intentando para poder desbloquear todo este tráfico que dice que la gente se está saliendo para poder trabajar en Santa Cruz, se sale del norte de la isla de Tenerife desde a lo mejor las 4 de la mañana para empezar a trabajar a las 8 porque los bloqueos en la autopista son tremendos. Pues ese anillo, ese no sé qué, ahora están para trazar una carretera desde el norte hacia el sur de la isla, que llevará expropiación de terrenos, unos agrícolas, otros no sé cuánto, no sé qué, por ahí atravesarán. Pero de verdad nosotros queremos llegar a eso, a esos límites de colapso, de que te subas en un coche que no sabes dónde llegas, disparate por todos lados. Queremos llegar a eso, entonces, claro. O podemos, ya no si queremos, a ver sí, si pero podemos. claro, es lo que te digo, siempre la gente dice hay que proteger y luego me molesta que hagan esto no sé dónde, pero es que después, claro, si el terreno es mío, claro, si el terreno es tuyo. Pero quizás ese terreno está también sin construir porque antes era una gavia, no sé. Lo que le dará coraje a la gente, que a nosotros también, y en eso estamos luchando, pues que te instalen 2 molinos en una gavia y a ti no te dejen hacer tu casa. Por ejemplo. Y te expropien y te den 3 duros, que es lo que está pasando con el gobierno y el artículo este de la ley que te permite quitarle el terreno a la gente y plantar un molino, una red eléctrica, todas esas infraestructuras que se saltan por encima del planeamiento. Claro, la gente dirá, hombre, yo tengo mi terreno, no me dejas hacer nada y aquí hace lo que le da la gana a quien le da la gana cuando tiene poder y dinero. Claro, eso sí que se sufre y es tal, pero bueno, ahí estamos nosotros con los 9 contenciosos contra el gobierno, a ver si... ¿Hay consenso, Nereida, en cuanto al Partido Socialista y Coalición Canaria en el modelo de desarrollo de BIOF de isla? No hemos llegado al punto, yo lo digo con franqueza, yo no sé si lo ha habido a otros niveles, no hemos llegado al punto de sentarnos a debatir aún eso. Precisamente porque tampoco creo que sea el momento en lo que vayamos avanzando, pero yo recalco que esto no debe ser un tema de grupo de gobierno porque tenemos mayoría y aprobamos lo que nos da la gana. Tiene que ser un tema de que todo el mundo se sienta reflejado y que no muera cuando cambie un grupo de gobierno, es decir, que se vaya a coalición y el PSOE ahora y entren otros partidos que tengan otra visión y lo vuelvan a modificar. Porque entonces lo que tú decías al principio, no vamos a tener una seguridad para la gente que vive aquí, para los empresarios que quieran venir y para nada de lo que se puede hacer con el suelo. Entonces, o hay consenso, teniendo todos claros que todos tendremos que renunciar a algo, todo el mundo va a tener que tragar con algo que no le gusta y tendrá algo reflejado que sí le gusta, pero es que es imposible estar todo el mundo de acuerdo y menos en el territorio, por simple hecho de visión. Y de momento lo que estamos haciendo con el Partido Socialista y con nosotros, los propios consejeros de coalición, tampoco nos hemos sentado. Hasta que no hay una propuesta sobre la mesa del equipo redactor, por lo menos inicial, no se podrá empezar ni siquiera el debate. Ustedes han dotado a las oficinas técnicas de los ayuntamientos de personal para que puedan avanzar más de lo que se estaba avanzando, que era un ritmo que no es acorde a la ciudadanía. Había un temor por parte de los ayuntamientos de que esas figuras se pudieran eliminar. Parece que se mantienen, según aclaraba Nuria Cabrera y Lola García esta semana también en esta casa. Pero sigue estando pendiente, a pesar de ser otra de las promesas electorales, que los ayuntamientos tengan su plan general.
a excepción de Puerto del Rosario Puerto Rosario lo tenía. o Betancuria. Y sí que también hay que, el Plan General de Puerto Rosario, me atrevo a hablar de un tema que no es mío, que es del grupo de gobierno y de los que pasen por ahí, pero bueno, por lo menos tienen plan general y sí que tiene que hacer algunas modificaciones porque, claro, cuando tú apruebas cualquier cosa, al cabo de un tiempo, tú ves como una ley cuando tú la sacas, que hay cosas que hay que pulir, pero por lo menos lo tienen. Tuineje, desde que llegaron también se pusieron a avanzar con los pliegos, no sé si los habrán ya aprobado definitivamente o no, no sé en qué punto están, pero sí que se pusieron enseguida con los pliegos avanzando. Pájara ya lo tenía bastante avanzado, de hecho fueron pioneros hasta en regular el alquiler, tener una regulación dentro de su propio plan general del alquiler vacacional, fíjate si tuvieron visión. Y yo creo que lo están haciendo bien. Y La Oliva está empezando, al encargarlo a Gesplan, pues probablemente les irá rápido. Bueno, aunque teniendo en cuenta que Gesplan de los 88 municipios de Canarias tiene muchísimos ya haciéndoles el planeamiento, pues no sé yo, pero bueno, que también están en ello y lo que han ido haciendo es mucha modificación menor del planeamiento, que son modificaciones pequeñitas que vienen al órgano ambiental y de determinadas zonas donde tienen problemas, pues han ido haciendo muchas modificaciones puntuales para ir escapando por lo menos con eso. Mientras consigan tener el plan general. En La Oliva también tienen un reto importante, porque todos esos municipios más desarrollados es donde está ahora mismo toda la presión. Yo vivo en Las Ares ahora mismo es un disparate. Es un disparate que llega al punto que no puedes ni vivir. Tú coges el coche y vas al supermercado y te tienes que ir para tu casa y venir media hora después a hacer la compra. Para atravesar la travesía de Las Ares, que también se tenía que haber planificado ya una circunvalación, porque cuando se desarrolle Cotillo y se desarrollen esos hoteles que hay previsto y todas esas viviendas y demás, ese tráfico no puede atravesar Las Ares. Ahora se ha tardado tanto con todos los años que han ido pasando y los gobiernos que han ido pasando, y no quiero hablar de política, sino que no se ha planificado una carretera de circunvalación que evite que todo el tráfico del Cotillo para ir a Corralejo pase por Las Ares. Yo vivo en un stop así, tengo que hacer un stop por las mañanas y solo el tráfico que viene de Corralejo por la mañana para trabajar, que la mayoría será en el Cotillo, a lo mejor te pasas en el stop 5 o 10 minutos, que así parece poco, pero coches, y atravesar la travesía, lo que te digo, es un disparate. Yo no sé ni cómo no ha pasado algo ahí entre camiones, la maquinaria, todo en construcción, los turistas, todo el alquiler vacacional también que hay en Las Ares. Hace falta esa planificación, que no sé cómo lo van a resolver ahora, porque ahora está tan construido que por dónde demonios puedes pasar tú una carretera para sacar el tráfico de ahí. Yo no sé si hay gente pensando en eso, pero desde luego, si sigue todo fabricándose, luego pasar como Puerto del Rosario, cuando tuvieron que tirar casas abajo para hundir. Te quiero decir que no... ¿Cómo va a ser el desarrollo del Cotillo? Pues el desarrollo del Cotillo, como te digo, será competencia del ayuntamiento en su plan general. Primeramente, definir lo que quiere y lo que va a hacer, pero evidentemente también en lo que es delimitación, el PIO tendrá algo que decir en esas zonas turísticas y demás. Sobre todo en cuanto al número de camas, por ejemplo. El número de camas tendrás que tener autorizaciones previas como hasta ahora. Si la ley turística no cambia, que también tiene casi 30 años, otro reto importante que no ha abordado ningún consejero de turismo del gobierno de Canarias. La ley tiene más de 30 años. De hecho, cuando empezó el alquiler vacacional, los propios, yo recuerdo la primera legislatura en el Parlamento, los propios inspectores te decían que no tenían armas en las manos ni para poder inspeccionarlo o sancionarlo, porque es que no existía esa figura en la ley. O sea, 30 años de ley turística que de momento definen que hay esas limitaciones en Lanzarote, en Fuerteventura, en Gran Canaria y en Tenerife, que necesitas esas autorizaciones previas, que tiene que ser, por ejemplo, los hoteles en una modalidad de 4 o 5 estrellas, todo ese tipo de cosas, pero es que hay muchísimos aspectos que esa ley se tiene que poner a determinar y tampoco lo han hecho. No sé si la consejera Jessica le va a dar tiempo de meterse en abordar una modificación de la ley, pero desde luego alguien en algún momento tendrá que afrontar. Pero de momento ya están proyectados algunos hoteles. Sí, en construcción sí hay hoteles, lo que no sé cuántas camas tengo, eso seguramente te lo puede decir mejor el alcalde. Y también viviendas, ¿no? Sí, en esas parcelas que se hicieron frente al mar en su momento. Incluso se llegó a negociar en los tiempos que estaba Claudina Morales intentando negociar ahí para salvar algunas parcelas, entendiendo que están en una zona como privilegiada, que a lo mejor había que haber protegido, pero bueno, llegados a este punto, lo mejor que se puede hacer es gestionarlo rápido para que se acabe también. Si has estado en el Cotillo, aquello está de aquella manera, que se acaben las obras y tal, pero sí que te digo que el volumen de crecimiento,
La gente del Cotillo pedía siempre en su momento tal, hoteles, ¿te acuerdas también aquellas sí. reivindicaciones? Queremos hoteles, tenemos derecho, digo, Virgencita, Virgencita, ustedes no saben lo que están pidiendo. Porque al final sí, puede que, evidentemente, un poco de economía te la da, pero el desarrollo brutal que ya te digo yo que va a sufrir Cotillo, en algún momento... Que ya tiene actualmente. Ella tiene. Yo creo que sí. Son opiniones muy personales, pero para mí ha perdido gran parte de la esencia. Otros dirán que no, que está cobrando vida, yo no sé. Para mí teníamos que haberlo conservado con un poco más de límites y desarrollar las zonas turísticas que se tienen que desarrollar. Antes decíamos, en la época de más crisis, siempre decíamos, hablábamos, por ejemplo, turísticamente de diversificación turística y de diferenciación. Es decir, si éramos un destino de sol y playa, pues venderlo unido a nuestro turismo más interior, no sé cuánto, no sé qué. Yo ya viendo los disparates, sobre todo los que provocan los youtubers y toda la gente en las redes sociales y todo, yo ya estoy porque no salgan del hotel, sino a comer, comprar 3 cositas y para la casa, pero que no investiguen más sitios vírgenes, por Dios, y encontré el charco virgen y me voy allí, y ya aparecen después al día siguiente, pues 100 visitantes todos los días, y eso, el deterioro es brutal. Lo que está pasando en Corralejo, lo que estamos analizando desde hace unos días en Corralejo, por ejemplo. Sí, lo que pasó en Corralejo, lo que está pasando pues con el cocodrilo de no sé dónde, con el no sé cuánto, ya te ves las colas inmensas. Yo creo que eso, bueno, lo que pasó con los rodolitos, que luego llamaron palomitas, que los llevas viendo toda la vida tú yendo a jugar a la playa y eran enormes, ahora solo parecen cascaritas pequeñas ya en el aeropuerto, no da navío a sacarlos de ahí, a devolverlos. Es un auténtico disparate, entonces sí, provocado por las redes sociales, pero también por ese descubrimiento que le ha dado a todo el mundo. Yo ya digo que tenemos que dejar algún secreto para la gente que vive aquí y no hace falta explotar turísticamente nada más. ¿Podríamos vivir sin esas grandes cantidades? Usted, que además es experta en Nereida en turismo, ha sido concejala de turismo precisamente de La Oliva, cuando La Oliva estaba empezando, vamos a decir, comparado con lo que tenemos ahora, porque en los últimos, si la ley tiene 30 años y los últimos 20 años el crecimiento ha sido tan brutal, pues prácticamente ha sido un poco sin planificación, efectivamente, por eso vemos edificaciones distintas, colores distintos, nos hemos cargado las zonas de esparcimiento, apenas tenemos parques. Bueno, el otro día podíamos disfrutar de un directo en el Parque de la Tunera, una maravilla, un oasis en Corralejo, muy bien, quien lo proyectó y lo pensó y lo defendió, pero no suele ser habitual, es el único parque así que tenemos actualmente en la isla de Fuerteventura, pero ¿podemos vivir sin esos 3 millones de turistas? Yo creo que sí, porque con amplio desarrollo. Al final, mira, vuelvo a Las Ares, casi que parece que no me da tiempo de salir de allí, que a veces es verdad, salgo de noche y llego de noche. Los carteles, en las cafeterías, en los restaurantes, no sé cuánto, no sé qué, se necesita personal, bueno, pasan meses y meses y meses. Te vas a Corralejo, el otro día nos contaba también un propietario de un restaurante, de una cafetería tal, que iba a tener que cerrar porque es que ya no encontraba personal, que le estaba pues reventado, ya no podía más con la vida, no encuentra personal. Cuando se vaya a abrir ese hotel de Corralejo, a ver de dónde encuentras tu personal. Bueno, antes el personal llegaba, te dejaba el currículum, no sé qué. Sí. Ahora no te dice ni adiós, según me dicen los propietarios. O sea, que no vas a trabajar al día siguiente porque has encontrado otro empleo mejor y así. Encuentras además... bueno, porque me decía si podíamos vivir, que siempre me voy claro que sí. A más turistas, más gente tendrá que venir porque no encuentras trabajadores, tendrás que traer a los trabajadores de fuera, pues más gente que necesitará vivienda y así sucesivamente. Así está la gente también en las autocaravanas por ahí alquilando, porque esto es un disparate. Es que tú dime a alguien de aquí que viva en Fuerteventura, que viva ya aquí en la isla, que no encuentre trabajo. A lo mejor no encuentres el trabajo que quieres, vale, pero trabajo sí hay. Y todo ese turismo lo que trae es el mismo tipo de trabajo para el que ahora mismo no se encuentra. Entonces, no, sinceramente no se necesita más turismo. Yo soy hija de taxistas, sobrina de taxistas, prima de taxistas, que podría decir, oye, pues si vienen 2 millones de turistas, pues mejor, porque el taxi no para en todo el día, no tiene horas muertas. Pues no, hasta, o sea, te lo digo con franqueza, sí, habrá meses buenos y meses malos, pero... es un disparate. De aquí aprovecho también a lanzarle un saludo a todos los taxistas que tendrán muchísimo trabajo ahora, y también es una pena el tipo de trabajos en los que está todo el mundo en Navidad cenando con la familia y ellos partiendo las uvas en un taxi, llevando y trayendo gente, esas noches complicadas, lo complicado que está la cosa en las zonas turísticas para trabajar de noche.
A veces les pasan cosas que la verdad es que si te hablaras con ellos, pues complicadas. Pero Sí. bueno, como todo, que era una pena también que lo que te estaba diciendo, el sector, es una pena que se esté perdiendo tanta calidad en el servicio, porque yo no sé si a ti te ha pasado, ya te sientas en una cafetería, te traen el café, no te limpian ni la mesa. Eso antes no pasaba. La gente era muy profesional, con menos turismo, la gente era más profesional porque se contrataba al bueno, al que trabajaba bien, al que sabía trabajar y al que se preocupaba. Hoy en día tú te sientas en una cafetería y coges el café así y le dices, oye, ¿me puedes limpiar un poco la mesa? Ujú. El trato, el servicio, o sea, estamos cayendo en una decadencia que es una pena que se llegue a eso, y más si vienes, no sé, a mí es que me apasiona el mundo de la hostelería y me parece una pena. Lo que ocurre, Nereida, es que son demasiados indicios, ¿no? Porque al final todas las conversaciones, sobre todo políticas o con empresarios, nos llevan al mismo punto, a que todo el mundo ha diagnosticado que la isla se está transformando en algo que no gusta. Es decir, mayormente no está gustando, ni hay un mayor poder adquisitivo de las familias, porque no lo hay, ni hay una posibilidad de prosperidad, porque no hay vivienda para que nuestros hijos puedan tener aquí una formación después de haber estudiado fuera, etcétera. Es decir, da la sensación de lo que hay, de que nos estamos yendo hacia una decadencia. A una decadencia, efectivamente, repitiendo el mismo modelo sin ganar mucho más. El tema es que, una vez diagnosticado, ¿cómo se puede solucionar este asunto? Es cierto que el Gobierno de Canarias, de forma valiente, en esta legislatura está abordando por primera vez el reto demográfico, y es cierto que las reuniones, no siendo públicas, nos lo han trasladado los consejeros, sí están siendo productivas, se está contando con todas las realidades que son distintas. La nuestra no es la misma que la de Gran Canaria, ni que tampoco la de Lanzarote, se está contando con eso, pero más allá de eso, no podemos limitar el crecimiento, es decir, nos regimos por una directiva europea que no podemos decirle a las personas que entran por el aeropuerto tú sí y ellos 100 no, o estos 100, estas 100 personas no, o por el barco. ¿Cómo frenar esta dependencia que tenemos, que es como un bucle, con un sector turístico que no está trayendo beneficios a nuestras familias? Yo siempre digo que te tienes que apoyar en las leyes. Y para eso tiene poder el que tiene el poder. Y si las personas que están en las cabezas de los sitios o no tienen visión o no tienen valentía o pensamos siempre, es que lo de la democracia está bien, pero bueno, y es arriesgado, porque el que toma medidas, el que tomase hoy en día, me atrevo a decir, las medidas que fueran necesarias a cualquier ámbito, a nivel estatal, a nivel gobierno de Canarias o lo que sea. Yo creo que todo el mundo tiene un poquito claro lo que puede hacer. Otra cosa es que también hay verdad que hay políticos, o sea, que no tienen la misma visión. Uh-huh. Hay gente que piensa que no, que va bien, que sí, que podemos tener 2 millones de turistas más y la cosa sería mejor. Y que hay gente que piensa que sí, que quiere ir a un desarrollo, que esto ya no, que por qué tenemos que conservar. Yo he tenido estas conversaciones con gente y yo decía, pero ¿tú de verdad opinas que no? Dice, es que viven en una isla que está casi en subdesarrollo y que no hemos avanzado lo suficiente y que no, que esto tiene que crecer y desarrollarse aún más y de otra manera. Y después hay otros que piensan, ¿no?, entre los que me incluyo, de que yo vivo aquí porque me gusta vivir aquí, porque precisamente esto no es Nueva York. Y si quisiera vivir en Nueva York, pues me iría allá. Pero ¿para qué vienes a vivir a Fuerteventura sabiendo cómo es si tú esperas vivir en una gran ciudad, urbe o lo que sea? No es tu lugar, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, pero hay gente que no piensa así, que piensa la isla puede y podría y debería. Entonces, claro, una cosa es llegar a los consensos y otra cosa es que la gente que tiene el poder de decisión lo haga. Y para eso no tenemos poder de decisión los que estamos por debajo, ni tú, ni yo, ni nadie, sino podemos ir haciendo pequeñas cositas. A mí ese eslogan que acabas de decir, me he hartado de repetirlo, vuelvo a hablar del Parlamento porque es donde se hablan las leyes. Cuando hacían una ley, bueno, la única gratificación es que de 40 enmiendas que hacías para una ley te aceptaban 2, que a lo mejor te servían un poquito. Pero el discurso era siempre que todas las islas no eran iguales, y hasta nosotros dentro de la propia coalición canaria, entre los 20 diputados, pues todos opinábamos distinto, porque uno era de La Palma, porque el otro era el del Hierro, el otro quería no sé qué. Lanzarote y Fuerteventura estaban sufriendo otro tipo de desarrollo desequilibrado y loco, de esta manera queríamos frenar. Y siempre les recalcaba, es que no solo cada isla es distinta, sino que cada municipio es distinto. Y no es lo mismo lo que pide Betancuria, que está pidiendo a gritos, que llegue gente allí, que se pueda asentar y que se habilite suelo. Mayor problema es que el parque rural y que no te permite hacer absolutamente nada. Y después otros sitios como La Oliva, pues desesperados intentando contener el crecimiento. Entonces,
Afinar es difícil, pero como te digo, si las leyes no te posibilitan que el que pasa por allí, aparte de que quiera hacerlo, que ya es un logro, pues que tenga las armas legales para poder evitarlo, pues... Bueno, acaba de exponer Nereida Calero 2 modelos de desarrollo. La isla creo que se debate entre esto, ¿no? Entre si queremos tener muchos hospitales, muchas universidades, muchos centros de I+D+I, muchos centros de esparcimiento y ocio, muchos centros comerciales, muchas camas, etcétera, o lo que queremos es tener otro tipo de isla más acorde a menos población. Todo el mundo tiene derecho a opinar, eso es verdad. Y es un debate bonito, sobre todo si vas a diseñarlo, es un debate bonito. Pero lo que asustan también es eso, las visiones de controladas. Sobre todo la gente que es más así desarrollista suele ser gente que no ha vivido aquí el suficiente tiempo, a lo mejor. Porque la gente que empezó a llegar a la isla, precisamente, alguno habría que venía por necesidad, también lo entiendo, porque no tenía trabajo en su región, en su ciudad, y venía por trabajo, y vino obligada por trabajo. Pero la gente que elegía la isla venía pues por el sol, la playa, las olas, el no sé qué, la tranquilidad, el paisaje. Sí, se vivía tranquilo. Entonces, si tú has elegido eso para vivir aquí, somos eso. Pero bueno, que te digo, respeto también al que quiera que esto se desarrolle de otra manera, pues también podrá, te digo, opinar en su momento y habrá que buscar un equilibrio, que es lo que te decía. Bueno, y en la búsqueda de a qué nos dedicamos, si no nos dedicamos al turismo, está la Field Commission. Está la Field Commission, está abriendo brecha, se está profesionalizando, es cierto, con más cursos, con el intento de retener a los profesionales que están en la isla de Fuerteventura, que se pongan al servicio de las grandes productoras, que no nos traigan hasta el maquillador. Hablaremos de la Field Commission en un segundo, pero antes, Nereida, le invito a que se ponga los auriculares porque está con nosotros Alberto Hernández Suárez, es el director general de Energía del Gobierno de Canarias, y es que decíamos que hoy íbamos a intentar conectar con la Dirección General al hilo de esa noticia que ha dado la luz verde, parece ser, a desmantelar la turbina de gas en la central eléctrica de Fuerteventura. Una inspección del 2023 que comprobó que los motores no eran los idóneos ni estaban en el mejor de los funcionamientos y que además no eran reemplazables. Esto fue lo que desde entonces intentó o forzó de alguna forma a que ahora haya un plazo máximo de 24 meses para el traslado de esta turbina o al menos de esta central. Estamos hablando de que esto podría ser el fin de la central eléctrica del Charco. Seguro que los vecinos de esta zona están hoy contentos. Nereida nos ha pedido prudencia en cuanto a estos datos, puesto que esto no va a ser que de repente, porque ha habido un fallo estructural, empecemos a ir moviendo módulos a Zurita. Es algo mucho más complejo. De momento lo que sí sabemos es que la Dirección General ha dado luz verde a que esta empresa no siga buscando, básicamente, módulos para seguir operando en la zona del Charco. Tenemos al otro lado al director general, o teníamos al otro lado al director general, con el que hemos intentado contactar en varias ocasiones esta mañana, pero parece que hay problemas en este momento con su llamada. Bueno, lo seguiremos intentando y volvemos al tema que teníamos, que era la Field Commission, que en ese intento de cómo diversificar la economía sin que esto agreda al territorio y que además dé sueldos de calidad a los profesionales, la Field Commission podría ser, o por lo menos, o podría ser, no sé si finalmente lo será, pero podría ser un buen sueño, dado que cuando ha habido un curso de drones, por ejemplo, en el Parque Tecnológico ha habido 500 jóvenes que se han apuntado, o como sabemos que cada vez que hay un curso de la Field Commission se queda sin plazas, sea de maquillador o sea de script. Al final es un sector que a la gente le gusta. Tenemos una escuela de arte que además demuestra que las matriculaciones van en aumento hasta el punto de quedarse ya casi sin aulas. Yo creo que el 2024 para la Field Commission ha sido un año de fortalecimiento, Nereida. Yo entiendo que sí, hemos hecho muchísimas cosas y muchísimos esfuerzos. Todo encuadrado ya de, como sabes, el 10º aniversario, ya llevamos 10 años de Field Commission. En el Cabildo de Fuerteventura, y la verdad es que miras hacia atrás y es gratificante el trabajo que han hecho desde los presidentes y los consejeros y el personal que la crearon hace 10 años, pues, haber tenido más de 50 producciones y yo qué sé, también decenas de temas publicitarios y demás. Yo creo que primero arrancarlo es complicado, sostenerlo en el tiempo también, y sin duda es que la isla tiene lo que hablábamos antes,
territorialmente esas posibilidades que ofrecen unos escaparates especiales y esenciales y un clima fascinante para que una productora decida venirse aquí, además de los incentivos fiscales que tiene, y sabiendo las carencias que todavía hay en formación, lo que decías antes, y que se van a tener que traer todo el personal de fuera, y sin embargo apuestan por venir a Fuerteventura, que a lo mejor les sería más fácil irse a Tenerife o Gran Canaria, o a cualquier sitio de la península. Almería nos hace también mucho la competencia. Bueno, y eso, este año 2024, pues hemos tenido 4 largometrajes aquí importantes, 3 y una serie, en los que dejan muchísimo dinero. Una, por ejemplo, tuvo la producción canaria 400 figurantes contratados aquí en Fuerteventura, 400 figurantes. Las otras, pues la última que se rodó en Antigua, que era de Dani Rovira, era el actor principal, dejó 2 millones de euros. La que se está rodando ahora mismo son unos 3 millones de euros. De la otra no tengo, la verdad, datos de cuánto pudo ser en inversión, pero es muchísimo dinero. Y ahora venía ayer también una fotografía de María Sanz publicada en sus redes de ese equipo, y la mayoría del equipo tú lo ves que muchísima gente es de Fuerteventura y vive en Fuerteventura y se lleva tiempo dedicando a esto. Entonces, si les ayudamos a tener más formación y que no tengan que irse de la isla a buscar esa formación, pues también es lo que hemos estado intentando en este 2024. Hemos dado, como sabes, cursos de fotografía, fotos de peluquería y maquillaje, de guión, de ayudante de dirección, de producción, de cómo hacer esas localizaciones con producciones sostenibles, de animación, hicimos también con Tenesor Cruz, con profesores de mucho nivel, con muchos años de experiencia en sus respectivas formaciones, que bueno, todos los alumnos, como dice, siempre se nos quedaron muchísimos alumnos fuera, no pudimos ampliar más a veces por los espacios o por los equipos que necesitas para dar esos cursos, pero volveremos a hacer ese esfuerzo si el presupuesto lo permite, durante el 2025. Y sí, es un campo muy interesante, como dices, tenemos la escuela de arte y demás, un campo muy interesante, y sí que, fíjate, para eso podría haber demanda y no tendría que venirse gente de fuera a buscar, lo que decíamos, vivienda aquí, sino que las personas que están estudiando eso, ¿qué tal?, pues puedan quedarse en la isla trabajando. Bueno, la Film Commission, les invito a que busquen información sobre la Film Commission, porque de verdad que este año ha sido el año de los cursos, de la formación, de la retención de talento, al fin y al cabo, y de que por primera vez esas productoras no tengan que traerse hasta el maquillador, sino que comprueben que aquí en la isla, como ha ocurrido en otras islas como Tenerife y Gran Canaria, que cuando llegan las productoras directamente subcontratan aquí en la isla o buscan en un censo una base de datos, que era lo que faltaba, porque no había una base de datos de profesionales del sector audiovisual en Fuerteventura. Bueno, pues todo eso ha empezado a partir del 2024. Creo que sí, que tenemos ahora al director general de Industria. Decíamos que al hilo de esa noticia de desmantelar la turbina de la central eléctrica del Charco. Buenos días, Alberto. Hola, buenos días. Gracias por atendernos esta mañana. Bueno, cuéntenos, ¿qué supone esta noticia desde la Dirección General? ¿Qué supone esta luz verde para la demanda histórica de Fuerteventura en los últimos 25 años, 30, de que la central eléctrica no puede seguir en un asentamiento urbano donde prácticamente sus motores y sus gases están pues casi al lado de las ventanas donde viven las familias, los vecinos, los comercios? ¿Qué podemos decirle a los vecinos de esta noticia? No sé si me escuchan. He tenido que salir a la calle porque en la oficina no tenía cobertura, no sé por qué. Ajá. ¿Se me escucha? Sí, se le escucha perfectamente. Gracias. Vale, bueno, sí, como comentaba, soy Alberto, soy el director general de Energía del Gobierno de Canarias, Industria, que hacen ya 5 años que están separadas estas direcciones generales. Al final, la central del Charco pues tiene que tener un desmantelamiento paulatino, ¿no? Esto en concreto se trata de un tema puntual, un grupo que desde hace ya más de 1 año y medio está fuera del sistema, no estaba operando por un fallo estructural del mismo, y se le ha dado autorización, se le ha dado vía libre para que comience el desmantelamiento de ese grupo de generación eléctrica, ¿no? Entonces tienen 2 años a partir de agosto, del 13 de agosto, que se le dio esa autorización para que se produzca el desmantelamiento de esa unidad. Lo cual no significa que la central eléctrica se vaya a desmantelar en 2 años. No. A ver, lo que tiene que primar en Fuerteventura y en cualquier otra isla es la garantía del suministro eléctrico
para todos los servicios de la ciudadanía, ¿no? Y de industrias, de administraciones, de todo, ¿no? En principio, lo que supone esto es que se mantele una unidad, ¿vale? Ya la central eléctrica se tienen que dar una serie de pasos para que se comience o se vaya caminando al desmantelamiento de la central, ¿no? Entonces, ¿qué es en lo que estamos, no? Ahora mismo acaba de salir un concurso para instalar nuevas unidades de generación eléctrica en Fuerteventura, nuevos grupos, que gracias a esa apuesta del Gobierno de Canarias, porque estén esa generación deslocalizada, ha habido concurrencia y ofertas en nuestras instalaciones, otras ubicaciones fuera de esa central, pues se podrá dar pasos para que se consiga ese objetivo, ¿no? Este concurso que, bueno, es histórico, es cierto, es un concurso que estábamos esperando desde Fuerteventura, podría abrir las puertas a otras empresas y al traslado a Zurita. Parece que el Cabildo Insular de Fuerteventura ha abogado constantemente porque la central se traslade de una forma, no diría urgente, vamos a decir progresiva, pero a esta zona. ¿Qué posibilidades hay de que esto ocurra? Mira, lo primero que tenemos que hacer, si queremos que las centrales o a las empresas promotoras de este tipo de instalaciones oferten grupos en diferentes ubicaciones a la central del Charco, como es la actual, tenemos que ordenar el planeamiento para que se pueda dar esta realidad, ¿no? Entonces Fuerteventura tiene un planeamiento desde el 2001 y es verdad que se ha escuchado hablar de Zurita, pero es que en el planeamiento de Fuerteventura no existe la posibilidad de instalar generación convencional en Zurita a día de hoy. No solamente no existe desde el punto de vista del planeamiento, sino tampoco desde el punto de vista de la estructura de transporte. O sea, se tienen que dar muchos pasos, tenemos que ir todos de la mano trabajando para que esto pueda ser una realidad. Entonces, a día de hoy, la verdad es que, como sabes, el concurso es a nivel ministerial, es el ministerio el que lo convoca y el que lo adjudica. Todavía no tenemos la información de dónde han planteado las propuestas estos promotores, pero sí sabemos que hay fuera del Charco y también en el Charco propuestas para instalar nueva generación eléctrica en Fuerteventura, ¿no? Y esto hará que demos pasos firmes para el desmantelamiento del Charco cuando existe la garantía de suministro en otras ubicaciones. Alberto, ¿qué necesita el Gobierno de Canarias de Fuerteventura para que es el suelo por el que está defendiendo la isla, un suelo que no tiene alrededor ningún tipo de población, de hecho está destinado a una central de residuos, a un complejo ambiental, que además está creciendo ahora mismo, persiguiendo la transformación, no el enterramiento de residuos, en fin, adaptándose al siglo XXI. Pero ¿qué necesita el Gobierno de Canarias del Cabildo de Fuerteventura para que esto se concrete y se aproveche este concurso para que otra empresa no apueste por lo que ya está hecho, sino para que se decida a ir a este nuevo emplazamiento? Este concurso es el primero de muchos, ¿no? Habrá más convocatorias. Lo que necesitamos es, igual que para no estamos preparados del todo, pero sí gracias a que se pueden instalar esta generación en polígonos industriales y en otras ubicaciones, habrá generación casi con toda seguridad fuera del Charco, pero tenemos que trabajar juntos, tanto gobierno con cabildo, cabildo con gobierno, para ir de la mano y ordenar tanto el suelo como las infraestructuras necesarias para que esa central del Charco se pueda ubicar, o esa generación se pueda ubicar distribuidos en diferentes puntos de la isla, no solamente en Zurita, porque al final lo cierto es que ese sistema obsoleto de generación centralizada, una sola central que cubra toda la isla, es muy vulnerable por un sistema eléctrico, ¿no? Si tenemos que diseñar a día de hoy un sistema eléctrico con generación renovable y también convencional, porque es lo que se trata esta época de transición, hasta que ya podamos no es que no depender, sino ya podemos olvidarnos de esta generación convencional, porque llegará ese momento. Tenemos que apostar por generación distribuida, ¿no? En diferentes localizaciones con grupos más pequeños que permitan una mayor integración de renovables y en diferentes puntos de la isla, de forma que el sistema eléctrico sea mucho más robusto que el actual, ¿no? Que es muy vulnerable ante cualquier eventualidad en la central, en la red de transporte, etcétera, ¿no? Uh-huh. Bueno, por lo tanto, ustedes, de momento, ¿cuándo va a salir ese concurso? ¿O cuándo se sabrá el fallo, el del concurso, perdón? El concurso ya tiene una lista de proyectos admitidos definitiva, se puede encontrar en la web del MITECO,
y ahora está en fase de valoración de las propuestas presentadas, la idoneidad de los proyectos y de las propuestas económicas asociadas a esos proyectos. Entonces, bueno, es cuestión de meses que este concurso pues tenga una resolución definitiva, ¿no? Menos de un año, con toda seguridad. Menos de un año, ok. Bien, sí. Bueno, pues estaremos pendientes también de cuál es el resultado definitivo y si de una vez por todas, aunque sea distribuido por todo el territorio insular, si se consigue extraer esta central de esta zona que está estrangulando a la capital de Fuerteventura. Señor Alberto, director general de Industria, muchísimas gracias por sus declaraciones. Muy bien, muchas gracias, buen día. Gracias, buen día. Bueno, son las declaraciones del director general, en las que creo que Nereida Calero algo tiene que decir. Yo no me voy a curar nunca de la diabetes porque me sube el cortisol cada vez que... Pongo por delante que yo no llevo energía, que es un tema muy complicado además y que odio, pero que me... ¿sabes? Como que ya le tengo inquina. Pero siempre me tocó en el Parlamento, no me toca ahora, no soy la consejera de energía, pero es que no puedo con mi condición. Que sigan repitiendo que la culpa de no trasladar esa central la tiene el planeamiento de Fuerteventura o el PIO o el Cabildo, lo que sea, es absolutamente falso. Una pena que se corta la llamada, aunque a veces no es necesario entrar en debate. Pero ahora mismo, Zurita es suelo rústico de protección de infraestructura y equipamiento. O sea, si ese señor director general tiene la formación suficiente, que creo que la tiene, sabe perfectamente que es un suelo rústico de protección de infraestructuras y equipamiento, y con el Plan General de Puerto del Rosario en la mano se podría hacer el traslado inmediatamente. O sea, es totalmente falso que dependa de que Fuerteventura tiene o no tiene planeamiento, es antiguo, está obsoleto o no sé qué. Falso. Luego, como sabrá, se hizo un concurso también para emergencia en el que también estábamos en contra por la emergencia porque entendíamos que Fuerteventura no estaba en ninguna emergencia y que teníamos menos consumo incluso que los picos que fueron en el año 2018. Porque ahora hay más renovables, por lo que sea, ahora mismo hay menos consumo, estamos en los mismos niveles. O sea, no estábamos en ninguna emergencia, pero dijimos, basta que digamos que no estamos en una emergencia para que mañana haya un cero energético aquí y nos culpen de todo. Pues venga, para adelante. ¿Dónde vas a poner los grupos? Venga, se presentaron 2 empresas, creo que fue Edisa y San Paul, si no me equivoco. Uno se intentó instalar en Zurita porque el Ayuntamiento de Puerto del Rosario había puesto el suelo a disposición. ¿Por qué no se pudo instalar en Zurita? Porque tiene que haber una subestación allí. Y no hay subestación. Y cuando nos estuvimos sentados ahora con Red Eléctrica para desmantelar la línea antigua, que no lo han hecho tampoco, y fue uno de los primeros requerimientos que hicimos al llegar al Cabildo, fue pedirles que se iban a poner la línea de 132, que se saltaron también destrozando montañas y por donde les dio la gana, que por lo menos quitaran la línea antigua. Nos habían dicho, se sentaron con nosotros, estuvo en el Cabildo con la presidenta y conmigo, estuvieron ellos, nos dijeron que iban a elaborar ese proyecto de desmantelamiento, que por lo menos veremos desaparecer la otra, y cuando le volvimos a decir que queríamos el tema de Zurita tal, nadie nunca desde el Cabildo, es verdad que no lo había oficialmente trasladado, mucha emoción en los plenos y tal, pero oficialmente nadie había ido a trasladarlo directamente al Ministerio, que como sabes que lo hace luego el Ministerio con Endesa, con Red Eléctrica, con Red Eléctrica, que es el que hace el sistema. Y que ellos no tenían en su planificación, que ya caducaron todos los plazos para hacer toda esa planificación, y que oyen a los gobiernos, no oyen a los cabildos por separado, ni a los ayuntamientos por separado, oyen a los gobiernos. El señor director general o su consejero Mariano Zapata han ido a decirles que se necesita una subestación allí, porque si le pasa como a San Paul, que se quiere instalar en Zurita a día de hoy, no hay una subestación. Entonces no pudo instalarse ahí. Y eso no depende del planeamiento, eso depende de la planificación energética que se hace cada cierto tiempo, 3 años vista. Ahora ha caducado la otra, ahora está sobre la mesa la nueva planificación energética, que creo que va del 2026 hacia adelante, pero ya se tiene sobre la mesa. Pues no sé si ellos han hecho ese trabajo de decirles que el problema no es de suelo, que es de planificación energética para que haya una subestación allí, porque el suelo hoy en día, repito, lo permite. Se tuvieron que instalar, se van a instalar ahí, los otros se van a instalar en la zona industrial, que también la gente puso el grito en el cielo por si sería contaminante, porque toda esa historia. Pero que sigan culpando que Fuerteventura no tenía planeamiento, tanto el consejero como el director general, ya me parece que estamos cansados. A mí me mandaron muchos vídeos los días de Navidad y primeros de año de la figura amarilla en Puerto del Rosario, bajando precisamente tu calle hacia abajo, esa figura amarilla de... Ya no es solo el charco, todo Puerto se veía toda la figura amarilla de lo que estamos respirando. Y todavía dicen que es planeamiento. No es planeamiento. Y dice, hemos conseguido deslocalizar. Me hubiera gustado preguntarles si
ellos presentaron alegaciones en ese sentido, porque nosotros sí lo hicimos, y lo hizo Puerto del Rosario. Presentamos alegaciones. Como te digo, nos hicieron caso en parte, por lo menos pone resto de municipios y no lo prioriza, pero sí que aparecía prioritario el tema del charco con más puntuación. Entonces, bueno, en fin. Bueno, así están las cosas. O sea, lo que iba a ser una noticia... Ya te lo dije yo, te lo dije. Que iba a animarnos. De hecho, esta mañana hemos llamado a David de Vera, al alcalde, por otras cuestiones también. Hemos hablado sobre el suceso que ayer ocurría a Blanca, esta vendedora de lotería, que con discapacidad ayer sufría un altercado y nos parecía, una buena noticia. Con esta noticia nosotros terminamos. Nereida, buen fin de semana. Igualmente, muchas gracias, Nuria. Y felices Reyes. Igual. Gracias a todos.